Es bueno jugar videojuegos, vestirse de tal forma, escuchar música secular, ir a conciertos, bailar, celebrar cumpleaños y muchas cosas más. Bueno, muchas veces hemos escuchado una lista interminable de prohibiciones, desde incluso tomar café hasta celebrar un cumpleaños, hacer cosas que realmente te alejen del mundo, pero que inevitablemente chocan con nuestro intelecto, nuestro ser, y nos preguntamos, ¿y dónde dice la escritura exactamente cada una de esas cosas? Y no sabemos qué hacer, a quién creerle, y se torna difusa la información. Hay algo interesante aquí en estas zonas que no están tan claras, y es que a veces no entendemos por qué existen muchas interpretaciones. Las interpretaciones bíblicas variadas existen debido a nuestro pecado, a nuestro alejamiento con la verdad, con la luz, y cuando obviamente queremos interpretar la escritura con nuestra mente y corazón, y subjetivamente lo llevamos a un grado que no es verdad. Hay una situación interesante y es algo llamado halajá. La halajá es la tradición rabínica oral donde la gente encargada, como los escribas, fariseos, sacerdotes y demás maestros, interpretaban las leyes para el pueblo, diciéndoles, bueno, aquí tal vez está complicado entender, pero esta es la forma sencilla. Entonces encontramos una situación muy interesante en la escritura, y es que a veces por eso pensamos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son muy diferentes y que pareciera que Jesús vino a cambiar las cosas. Un dato interesante es que cuando Jesús dice habéis oído, habla sobre esa tradición oral rabínica, sobre la interpretación. Tú oíste esto, pero realmente la interpretación correcta es esta. Jesús nos vino a interpretar correctamente toda la escritura, incluido el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice en la escritura, escrito está, se refiere justamente a las leyes, no a la interpretación rabínica. Y ahora bien, entendiendo justamente este tema, vamos a leer un versículo muy interesante, que es justamente el de Mateo 23:3, y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús habla a los escribas y fariseos sobre esa situación. Habla sobre la hipocresía que a veces encontramos dentro de la iglesia. Y es que esa lista de prohibiciones es justamente para los congregantes, pero a veces la gente que lo dirige no acata su misma palabra, y es más, ni siquiera sirve. Esas listas de prohibiciones no sirven. No es que incluso estés obteniendo el permiso de hacer absolutamente todo, sino que entiendas que la verdadera raíz que se debe de tratar y que Dios quiere tratar en tu vida no es lo superficial, es lo interno. Por ejemplo, si tú vas en el tráfico y se te atraviesa un coche y te enojas, pero en ese momento contienes de alguna manera la furia y dices, está bien, no voy a hacerle nada, ni le voy a tocar el claxon, ni me le voy a meter nuevamente, me voy a abstener de cualquier situación. Sin embargo, dentro de ti empiezan a brotar maldiciones, groserías, enojo, odio hacia esa persona, le deseas lo peor, aunque visualmente no hagas absolutamente nada. Incluso hasta te arruinó el día, porque todo el día estás pensando en cómo te hubiera alegrado metértele tú de nuevo, chocarlo o algo similar. Y todos a lo mejor celebren que te abstuviste, que no lo hayas hecho, pero ¿quién arregla tu interior? Entonces estamos tratando mal, porque es más fácil lo que vemos que lo que no vemos. Y en ese momento, entonces, ¿qué está pasando en tu corazón? Realmente ni siquiera era el hecho de que lo hicieras o no lo hicieras, sino que tú pusieras atención, que al no hacerlo algo se está formando dentro de ti.
odio, rencor, enojo, amargura. Y ahí es donde debemos de prestar atención, porque en esas reglas superficiales que nos pueden llegar a causar o no molestia, no estamos cumpliéndolas para acercarnos a Dios. Porque créanme, nos desviamos cuando decimos que todas esas reglas son para que Dios nos haga caso. ¿Que no entendemos que la gracia de Dios es ese regalo inmerecido que ni tú ni yo merecemos y Dios nos lo da y que solo debemos de aceptar? Nos cuesta tanto trabajo aceptar. Tenemos que ganárnoslo de alguna forma siendo buenos o dejando de hacer algo, presentando un sacrificio, y no es así. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido que aceptas sin poder devolverlo, porque no lo puedes pagar, no se lo puedes devolver a Dios, y en ese momento viene la rendición. Así que en esta situación yo te invito a que justamente te acerques al Señor, ores, abras tu corazón y te concentres en lo interno. Y si escuchas situaciones de si se puede o no se puede, pongas pausa. Todos tenemos una conciencia del bien y el mal, y dile: Dios, tú eres el único que me puede guiar. Tú eres el único que puede cambiar corazones, porque eso sí se los puedo asegurar. Una persona que justamente no ha sido transformada no puede enseñar a los demás esa transformación. Es decir, es como si yo conociera el camino hacia alguna tienda de autoservicio y yo les mandara a las directrices de las calles, pero ¿qué pasaría si yo conociera que existe esa tienda, pero que me imagino que es hacia la derecha o hacia la izquierda, y por darte una indicación te la diera porque eso creo que es lo que se debe de hacer, pero ni yo mismo he llegado? Entonces debemos de entender que ni siquiera son las cosas superficiales de esta vida. Los dones no salvan, las posiciones tampoco. Inclusive enseñar la escritura es sumamente delicado, porque al final incluso hay un versículo que habla sobre la dureza que van a ser juzgados los maestros, porque hablan por sí mismos y porque la gente los escucha, sigue y causa confusión. Es decir, Dios te reclamará no solo tu alma, sino todas las almas de aquellos que te hayan escuchado. Y entonces dirás: no me conviene hablar del Señor. Te convendría primero ser transformado para hablar sobre realmente cómo se debe de acercar al Señor. Inclusive nuestra labor no es simplemente dar una lista restrictiva sobre cosas que se debe o no de hacer, porque eso no salva. Lo que salva es aceptar la gracia de Dios, que Dios sea quien te cambie, porque Dios es el sabio, Dios es el listo, Dios es el que conoce absolutamente todo. Y obviamente si tú no lo haces con los demás es porque Dios no te ha transformado a ti. Por eso sacas esa lista restrictiva, esas situaciones de vida donde piensas que debes de hacer algo para acercarte a Dios. Así que yo te invito a que abras tu corazón, te rindas, aceptes la gracia de Dios, aceptes tu maldad y pecado, porque es la raíz, no es lo que haces. A Dios inclusive le importa lo que se siembra en tu corazón, y que si sigues enojado porque alguien se te metió en el tráfico deseándole lo peor, desde ahí deberías de entender que esa chispa de maldad sale dentro de ti, cansarte de ella, decir que no puedes tú hacer nada, saber que Dios sí lo puede hacer y aceptar su gracia a través de Jesús, confiando en Él, dependiendo de Él, porque al final Dios no pelea con la libertad ni el libre albedrío, pelea con la independencia, porque no podemos ser independientes con un Dios soberano sobre criaturas libres. La autonomía es algo que simplemente no puede existir. Dependemos de Dios inclusive para ser buenos, porque nos engañamos pensando que somos buenos, porque exhibimos justamente todas esas características frente a los demás, pero somos malos. Nuestra raíz de nuestro corazón, aunque no completemos los actos, son malos. Derrotémonos ante el Señor, aceptemos que no podemos tener nada bueno sin Él, que no podemos tener verdad, que no necesitamos esa luz para dejar de estar en tinieblas. Vayamos a Él como estemos y que Él sea quien cambie nuestros corazones. Y como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén. Tenemos el mismo Dios de la Escritura hoy, y si los cielos no están abiertos es nuestro pecado alejándolo a Él, porque Él es un Dios santo.
un Dios alejado del pecado. Bendiciones a todos.